siglo XVIII, las heridas por arma de fuego eran bastante distintas a lo que se ve hoy día. De partida, las armas de fuego tenían que ser disparadas a no más de 25 o 50 metros. Desde esa longitud, si una herida impactaba a nivel del tronco, fácilmente podía causar la muerte del individuo. Si no era así o impactaba a nivel de una extremidad, se producían lesiones con dos grandes consecuencias: la hemorragia por un lado y las infecciones que venían después. Esto se debe en parte a los restos de ropa o de la misma bala que quedaban profundamente instalados en el trayecto del proyectil. Pero lo más importante era extraer estos cuerpos extraños. Los cirujanos de la época recomendaban fundamentalmente la aplicación del dedo. Cuando los enfermos se hospitalizaban, quedaban en condiciones bastante precarias también, porque los hospitales eran muy mal aseados, mal ventilados, en general de muy pobres condiciones higiénicas. Las heridas se curaban 1 o 2 veces al día con una esponja empapada en manteca de chancho que se llamaba cerato. Y esta misma esponja iba de enfermo en enfermo a lo largo de una gran sala donde se mezclaban todo tipo de pacientes. En general, los militares se quejaban bastante de los sueldos que ganaban. Nosotros hemos podido comparar sobre la base de un patrón oro ficticio, vale decir, sobre el precio de la onza de oro en ese tiempo y la de ahora. El capitán estaría ganando aproximadamente unos 290.000 pesos. Y el mosquetero unos 117.000 pesos mensuales. Con un real podía comprar más o menos un kilo de pan. En general, la vida del país no es fácil en ese momento, es lo que se ha podido captar. Aproximarse al mundo del chileno de 1710, comprender su vida cotidiana, sus tradiciones, costumbres y formas de vida. Este es el gran desafío que se planteó la Universidad de los Andes, el Mercurio y Grupo Enersis en esta primera edición de Chile en 4 momentos. Más de 2 años de investigación y cerca de 30 profesionales, historiadores, médicos, diseñadores e ingenieros. Un proyecto innovador que entrega imágenes y textos inéditos de esa época. Cuando el Instituto de Historia nos planteó el proyecto, muy serio, nos impactó, medimos las responsabilidades que suponía ejecutarlo, pero nos entusiasmó inmediatamente porque la historia nos apasiona a todos. Convocamos a las facultades, vimos la potencialidad que tenía, el aporte que significaba a la sociedad chilena, nos entusiasmamos y hemos llegado a este producto de primerísimo nivel, de primera calidad, con una mirada innovadora, distinta, que creemos que es un aporte real a la celebración del Bicentenario, que debiera cautivar a las familias y a todos los lectores. Vamos a tener la oportunidad de que los lectores, y en general, más allá incluso de los lectores del Mercurio, todo el sistema educativo chileno, conozca la noticia de una historia distinta de la historia que hemos conocido, más bien centrada en aspectos políticos, en grandes fenómenos, ¿no es cierto?, para entrar a una historia mucho más intimista, más privada, más de cómo se desarrollaba la vida real. Y meter a la gente en esos periodos de tal manera que pueda entender perfectamente, ser un testigo de alguna manera, un personaje más de la historia, sabiendo cómo se vivía, cómo era la educación, los precios, pero con datos cercanos, con datos que él pueda entender, y para eso se ha hecho un esfuerzo muy importante, ¿no?, de transformar datos y hacerlo accesible al público. Este es un proyecto que educa, y los proyectos, todo aquello que sea educación, va a ayudar a mejorar el desarrollo de este país y por lo tanto Enersis va a estar siempre detrás de este tipo de proyectos. Para hacer las ilustraciones, la gente de historia nos dio las referencias y nosotros tuvimos también que hacer, junto con ilustradores, ir a museos, mirar cómo eran las texturas, cómo eran las telas, las caídas. Todo eso fueron referencias de cuadros, de pinturas de la época, de museo, y de hacer algo serio y también atractivo para que la gente lo quisiera ver. Una de las mayores dificultades que tuvimos con el proyecto fue recrear
en las ilustraciones cómo se vivía o cómo se vestía en esa época. Como ellos pertenecen a otro mundo, muy distinto al mundo de los historiadores, fue necesario asesorarlos permanentemente, estar siempre con ellos, decidiendo desde detalles tan pequeños como los colores de ciertas páginas, porque tenía que tener alguna relación con los colores que se utilizaban en la época que nosotros estamos hablando, la decoración de las casas, el nivel de iluminación, hay trabajos en 3D en esta publicación, y costó mucho dar con la iluminación que supuestamente era la iluminación de una casa tipo de la época. En esa época, el medio usual de iluminación eran las velas de cebo. Posteriormente se introdujeron las velas de cera. Para conocer las condiciones de iluminación que tenían los habitantes del siglo XVIII, hemos medido la iluminancia de 3 velas a la distancia de 1 metro, con un instrumento que se llama luxómetro. Una oficina bien iluminada equivale a 400 luxes. Eso significa que si ilumináramos una oficina con 400 velas, tendríamos el mismo nivel de iluminación a que estamos acostumbrados. El valor iconográfico es muy importante porque las imágenes son, muchas de ellas inéditas, y por la forma en cómo están presentadas. O sea, no cabe duda que el diseño que tiene estos volúmenes es muy novedoso, muy atractivo. Realmente es algo que la gente que lo ha visto queda sorprendida. Para llegar al material seleccionado, los historiadores invirtieron muchas jornadas de trabajo. Contactaron a más de 30 instituciones culturales, entre museos, bibliotecas, universidades y fondos iconográficos, tanto chilenos como extranjeros. Exploraron en los archivos, catalogaron el material e incluso viajaron para dar con las cerca de 1000 imágenes que utilizaron. De universidades norteamericanas o de Inglaterra, también de fondos iconográficos holandeses, de fondos iconográficos austriacos. El trabajo en estas bibliotecas y en concreto en estos fondos iconográficos fue absolutamente necesario para poder traer, se puede decir, el siglo XVIII, 1710, a la actualidad. Es un trabajo apasionante porque uno va dando vuelta, ¿no?, unas carpetas. Entonces cada vez que uno saca la cinta de una carpeta y uno dice, ¿qué voy a encontrar aquí? Uno sabe que hay imágenes de América del siglo XVIII. Y claro, para cualquier persona eso es emocionante, para un historiador mucho más. La ropa en el siglo XVIII se valoraba mucho porque no todos accedían a ella y el valor económico que tenían los trajes era enorme. Por ejemplo, un traje completo costaba lo mismo que una casa a 2 cuadras de la Plaza Mayor. Por lo mismo la ropa se hereda y tampoco es usual que las personas tengan ropa igual. No es la ropa en serie como es ahora. Tampoco se lavaba y los modelos se traían de afuera, lo mismo los géneros. Y como muchas veces no sabían cómo vestirse, cómo ponérselo, se traían también unos pequeños maniquíes. La decoración que existía en estas casas era muy minimalista, podríamos decir hoy día. Eran unos pocos muebles. Estaban, por ejemplo, los arcones, las camas cujas, las camas con dosel, que dentro de una habitación permitían aislar la cama y darle un poco más de calor y más privacidad también, con sus cortinajes alrededor. Las casas solamente tenían barrotes y todavía no eran rejas de hierro. Era una casa cálida, por decirlo así de alguna manera, pero bastante oscura. En esta época, en 1710, la relación que tenían las personas con la muerte era una relación muchísimo más cercana. A todo el mundo se le moría un tío, los padres prematuramente y sobre todo los hijos, que es una muerte siempre dolorosa. Entonces la relación que esta sociedad tiene con la muerte es una relación muy distinta a la que tenemos nosotros con la muerte actualmente y la asumían quizás con más tranquilidad porque es una sociedad bastante religiosa.
año 1700 eran de 1 por cada 14 mujeres casadas moría en esa época en el evento del embarazo y el parto. Eso significa que un 7% de las mujeres tenía la posibilidad de morir. Imaginémonos un padre, a un marido, que su esposa está embarazada, que es su primer parto. Pensemos que él sabe que un 7% de las mujeres muere en esa circunstancia, debe ser una situación de estrés bastante importante. Recordemos que la tasa de mortalidad perinatal en esa época era 17%. Eso significa que 170 niños de cada 1000 nacidos vivos morían en el primer año de vida. Como era un evento natural, fisiológico, propio de la mujer, se asumía que ese era el riesgo. Esta investigación nos permite vivir nuestra historia. Los 4 tomos que comprende Chile en 4 momentos se publicarán en 16 volúmenes y serán distribuidos gratuitamente por el diario El Mercurio. Traer la historia al presente, hablar de nuestra identidad y de lo que somos como chilenos es hoy posible. ¿Cómo nos verán las generaciones futuras en un nuevo centenario?